Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Héctor Llamosa Santos. Buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos otra vez a una clase más del curso de habilidad verbal aquí en tu Academia Círculo San Marcos. En esta oportunidad vamos a tocar la teoría de lo que es justamente antonimia. Ya en las clases hemos visto pues toda la parte práctica, ¿no? La resolución de algunas preguntitas, algunas palabras de examen de admisión, pero también por acá vamos a ir tocando algunas cositas, ¿ya? Bien, cuando nosotros hablamos de la palabra antonimia, nosotros entendemos que la palabra antonimia proviene primero etimológicamente de dos raíces, ¿ya? Vamos a ver cuáles son esas dos raíces. La primera raíz de la cual proviene es la raíz justamente anti, ¿sí? La raíz anti. ¿Qué significa? ¿Qué cosa? La raíz anti significa contrario. Muy bien. Y la otra raíz, ¿sí?, de la cual proviene es la raíz justamente onoma. Y la raíz onoma, profesor, ¿qué cosa significa? La raíz onoma significa nombre. ¿Sí? La raíz onoma significa nombre. Por ende, cuando nosotros hablamos de la definición de lo que es justamente antonimia, decimos entonces que es una relación semántica, ¿ya? Una relación semántica donde las palabras presentan significados diferentes o opuestos. ¿Cuál sería presentan ya significados diferentes o contrarios? ¿Cuál sería lo correcto, muchachos? ¿Presentan significados diferentes? No, sino que presentan ¿qué cosa? Significados opuestos, significados contrarios, ¿ya? Todo menos significados diferentes, ¿no? Cuando las palabras tienen significados diferentes, no tienen ningún tipo de relación, ¿ya? No hay relación entre esas palabras. Por ejemplo, ¿qué relación habría entre, por ejemplo, fuerte y alto? No hay relación. Entre fuerte y hermoso, o entre hermoso y solidario, no hay ninguna relación entre esas palabras. ¿Por qué? Porque los significados son completamente distintos, ¿ya? Entonces, vamos a ver por acá, ojo que en la antonimia los significados tienen que ser opuestos, ¿eh? Vamos a ver por acá algunos ejemplos, ¿ya? Y vamos a aprovechar también para poder repasar las palabritas que hemos ido trabajando, ¿no? A ver, a lo largo de estas semanas que hemos estado justamente 7 y 8. ¿Ya? A lo largo de estas semanas que hemos estado justamente conviviendo, hemos repasado pues algunas palabritas, unos glosarios. Vamos con la letra A, 2 con la letra A, 2 con la letra B, 2 con la letra C y 2 con la letra D. ¿Ya? Por ejemplo, en la primera palabra, ¿no? La primera palabra por acá, ¿sí? Tengo, por ejemplo, la palabra clásica que ha venido en el examen de admisión. La palabra ahito. Oye, ¿qué cosa significa salir ahito de un banquete? Lleno, satisfecho, ¿sí? Allá, el antónimo, ¿cuál sería? El antónimo sería hambriento. Pero en el examen de admisión, profesor, ¿qué palabra vino? En el examen de admisión vino la palabra famélico, ¿ya? Vino la palabra famélico. Recuerda, por favor. Muy bien. Ahora, vamos por acá. ¿Qué cosa, otra palabrita, qué cosa, por ejemplo, es, por ejemplo, la palabra atildado? Ir bien atildado a una fiesta, ir bien atildado a una entrevista de trabajo. ¿Qué cosa es? Elegante, bien vestido, ¿correcto? El antónimo, ¿cuál sería? Por ejemplo, sería la palabra Adán, ¿no? Que es harapiento, podría ser también astroso, ¿sí? Desarrapado, ¿sí? Luego con la letra B, palabra que ha venido en el examen de admisión, la palabra bagatela.
¿Qué cosa es comprar una bagatela? ¿Qué cosa? Hoy mi novio me regala muchas bagatelas. Una bagatela es una baratija, algo de poco valor, ¿correcto? El antónimo, ¿cuál sería? Joya. El antónimo sería joya, lujo, pompa, ¿correcto? Pompa, también le vamos a poner por acá, pompa. No estés pensando mal, por favor, ¿eh? Luego tengo, por ejemplo, la palabra baladí. Baladí, ¿qué cosa es, profesor? Una relación baladí. Una relación, ¿qué cosa? Insignificante. El antónimo, ¿qué cosa sería? Vital. También podría ser, ¿qué cosa? Importante. Recuerda que los antónimos son aquellas palabras que tienen significados opuestos. Luego tenemos por acá con la C, profe, clásica palabra. Tengo la palabra cicatero. Ay, mi novio cicatero no me invita ni siquiera un tortis, un chisito, ni un caramelo me invita. ¿Qué cosa es cicatero? Cicatero significa tacaño, ¿sí o no? Egoísta. Entonces, ¿el antónimo cuál sería? El antónimo podría ser, por ejemplo, despilfarrador, ¿sí? Despilfarrador. O también podría ser la palabra pródigo. ¿Recuerdas tú la parábola del hijo pródigo, sí o no? ¿Por qué es la parábola del hijo pródigo? Porque toda su herencia la malgasta. ¿Correcto? Vamos por acá. Luego tengo una más. Oye, ¿qué cosa es levantarse con cachaza? Ay, me levanté con una cachaza, no quiero hacer nada, profesor. Ah, ya, cachaza, entonces, ¿qué cosa es? Pereza, flojera. El antónimo, ¿qué sería? Dinamismo, o también sería voluntad, ¿correcto? Dinamismo o voluntad. Luego tenemos por acá, palabra clásica de examen. Oye, ¿qué cosa es? Ella me prometió que nuestro amor sería diuturno. Prometer un amor diuturno, ¿qué cosa sería? Un amor duradero, eterno. ¿El antónimo cuál sería? Efímero. Efímero, o también podría ser la palabra fugaz. Efímero o fugaz. ¿Correcto? Y por último, una más. Tengo, por ejemplo, la palabra denostar. ¿Qué cosa es denostar el honor de alguien? Oye, con ese comentario has denostado el honor de esa señorita. ¿Qué cosa es denostar? Denostar es humillar, maltratar, vituperar, insultar. ¿El antónimo cuál sería? Elogiar, ¿sí? También podría ser honrar, ¿correcto? Elogiar, honrar, enaltecer, encomiar, halagar, en fin, etc. Loar, ¿ya? Entonces, se entiende, ¿no? Los antónimos son aquellas palabras que tienen significados contrarios, ¿ya? No son diferentes, sino son contrarios. Ahora, vamos por las clases de antónimos. Vamos a clasificar ahora, profesor, estos antónimos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de las clases de antónimos, aparecen 2 tipos de antónimos. En total hay 6, ¿ya? ¿Qué sé? Pues sí, vamos a conocer cada una de esas 6, ¿ya? Vamos por acá. Tenemos las clases. La primera clasificación es recontra sencillita, ya, recontra sencillita. Profe, ¿por qué? Porque es según su formación. Lo voy a poner por acá, por su formación, ¿ya? Según su formación, o sea, cómo se forman justamente los antónimos. Vamos a poner por acá, por, ¿ya? Por su formación. No quiere pintar, ahora sí. Por su formación. Muy bien. Y cuando hablamos de la formación de los antónimos, ¿sí? Los antónimos se forman de 2 maneras, ¿ya? ¿Cuáles son esas 2 formas? Facilito. Cuando la raíz cambia completamente y la otra es cuando la raíz no cambia, ¿ya? A ver, profesor, mira por acá. Mira. Cuando nosotros le agregamos un prefijo de negación, a esos antónimos se les llama morfológicos. Profe, ¿por qué? Porque le estoy agregando un prefijo de negación, ¿ya? A ver, profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, otra vez, se hace a través de un prefijo, ¿ya? Un prefijo de negación. A ver, profesor, algunos ejemplos para que ustedes puedan justamente comprender, ¿ya? Ejemplito por acá, ¿ya?
Por ejemplo, con 3 nada más, para que te quede clarísimo, ¿sí? Con 3, 2 y 3. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿no? La palabra legal, ¿sí? ¿Cuál sería justamente su antónimo morfológico? Yo le tengo que agregar un prefijo, ¿sí o no? Ah, profe, le agrego, por ejemplo, el prefijo y, que significa negación, y digo, ¿qué cosa? Ilegal, ¿ves? Le estoy agregando un prefijo de negación. Otro, por ejemplo, tengo la palabra honesto. Lo contrario, yo sé, ya lo estás diciendo. Lo contrario de honesto a través de un prefijo sería justamente la palabra deshonesto, ¿verdad? Le estoy agregando prefijos de negación, deshonesto. Pero no solamente es eso, resulta, por ejemplo, que hay algunas palabras que ya tienen un prefijo, ya vienen cargadas de un prefijo. Entonces yo no le puedo agregar otro prefijo. ¿Cómo es eso, profe? Mira por acá. Tengo, por ejemplo, la palabra inhumar. ¿Ya? Profe, ¿qué cosa es inhumar? Inhumar es enterrar, ¿sí? Ocultar un cadáver bajo tierra, ¿correcto? Entonces yo ya no le voy a agregar un prefijo, sino que a este prefijo de acá, este prefijo que está acá, yo lo voy a cambiar. No le voy a agregar un prefijo, sino en vez de inhumar, yo digo exhumar. O sea, el prefijo ex lo cambio. Y exhumar, ¿qué cosa es? Desenterrar. Entonces, en este caso yo estoy cambiando prefijos. Hay algunas palabras a las cuales yo le agrego el prefijo y hay otras a las cuales ya no le puedo agregar otro prefijo y simplemente lo cambio. Ya, eso justamente son los antónimos morfológicos. Profe, ¿y cuáles son los otros? Los otros son, vamos a cortar por acá un poquito más para que haya más espacio. Ya está. Tenemos los antónimos lexicales, ¿correcto? ¿Y cómo son los antónimos lexicales? En este caso, los antónimos lexicales cambian la raíz, cambian o modifican su raíz, ya cambian su raíz para poder expresar justamente el grado de oposición. A ver, mira por acá. Solamente cambian su raíz para poder expresar la antonimia, ¿ya? A ver, profe, vamos por acá. Tengo lo siguiente, mira, 1 con 3 nada más, ya, 2 y 3. Por ejemplo, el antónimo morfológico de la palabra legal, ¿sí? Legal, que está justamente dentro de las leyes, algo que está justamente fuera de las leyes, sería, por ejemplo, la palabra ilícito. Y si tú te das cuenta, no se parece nada legal a lícito, ¿sí o no? No se parece, ha cambiado completamente la palabra. Otro, por ejemplo, tengo la palabra honesto, ¿sí? Una persona honesta que siempre dice la verdad, correcto, ¿sí? Que es honesta en cuanto a sus valores. El antónimo, por ejemplo, sería un antónimo lexical, yo tendría que cambiarlo todo, ¿sí o no? Por ejemplo, tengo la palabra felón. ¿Quién es el felón? El mentiroso, el traidor, el desleal. ¿Te das cuenta, no? O sea, no se parecen en nada. Eso justamente es. A ver, profe, otro, por ejemplo, tengo la palabra, vamos a ver, tengo la palabra, por ejemplo, vamos a ver, tengo la palabra artero. Oye, ¿qué cosa es un vendedor artero que te estafa? Artero significa astuto para engañar, ¿sí o no? Astuto para engañar, profe. El antónimo, ¿cuál sería? El antónimo, por ejemplo, sería la palabra cándido. ¿Y qué cosa es cándido? Ingenuo, inocente, puro. ¿Ves? Te vas dando cuenta que no tiene malos pensamientos, que no tiene mala intención. ¿Ves? Entonces, en los lexicales, el antónimo es justamente, no se parece en nada. Mientras que los morfológicos, yo le agrego un prefijo de negación, los lexicales cambian completamente su raíz. ¿Ya? Ahora, vamos por acá. Profe, ¿cuál es la otra clasificación? La otra clasificación es por su grado de oposición. Mira por acá, concéntrate. A ver, vamos a poner por acá, por su grado de oposición. A ver, rapidísimo, vamos por acá. Por su grado de oposición.
Y por su grado de oposición, los antónimos justamente pueden ser de dos clases. ¿Ya? ¿Cuáles son esas dos clases, profesor? Lo ponemos por acá. ¿Sí? Estos antónimos van a surgir según justamente el grado de alejamiento que ellos tengan, el grado de oposición, o sea, el grado de contrariedad que ellos tengan. ¿Ya? Se van a llamar de la siguiente manera. Van a ser justamente, uno, los relativos, ¿ya? Los relativos, antónimos relativos, y por acá tenemos los antónimos absolutos, ¿ya? Los relativos y los absolutos, ¿ya? Bien, ¿cómo son, profesor, estos antónimos? Los antónimos relativos, sí, tienen una oposición parcial, o sea, vamos a decir por acá, profe, ¿estos cómo son? Estos son parcialmente opuestos, parcialmente, ¿sí? Parcialmente opuestos. Esas oposiciones a medias, ¿no? ¿Sí? Aparte que estos, digamos que toleran un término intermedio. Ahorita lo vas a entender justamente con el ejemplo. Mientras que los absolutos, ¿cómo son? Los absolutos son totalmente opuestos. Ya, eso sí, el grado de oposición en el caso de los absolutos va a ser mucho mayor. Totalmente opuestos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Presta mucha atención, ¿eh? Te voy a poner una reglita para que tú puedas entender de qué estoy hablando. ¿Ya? A ver, mira por acá, ¿ya? Vamos a hacerlo de esta manera. Esta línea que yo estoy dibujando en esta parte de acá, ¿sí? Va a representar justamente el grado de oposición entre las palabras que te voy a poner, ¿ya? Va a representar justamente el grado de oposición. Vamos a ponerlo por acá, de esta manera, ¿ya? Para que me puedas entender con el ejemplo, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿esto qué cosa iba a representar? Te dije que va a representar el grado, ¿sí? Va a representar el grado, ya, de oposición, ¿correcto? Muy bien, entonces esta línea representa el grado de oposición entre las palabras, ¿ya? Te dije que los relativos aceptaban términos intermedios. Mira por acá, concéntrate. Por ejemplo, tengo la palabra frío por este lado de acá, frío, y tengo por este lado de acá la palabra caliente, ¿ya? Tengo frío y tengo caliente por acá. Si tú te das cuenta, entre estas dos palabras hay un grado de oposición, ¿sí o no? Hay un grado de distancia, un grado de separación. Pero estas dos aceptan un término intermedio que justamente es la palabra tibio. ¿Sí? ¿Lo notas, sí o no? Ya, entonces tibio viene a ser el antónimo relativo de estos dos, ¿no? Frío y caliente también son antónimos relativos porque aceptan un término intermedio, ¿no? O sea, su distancia no es tanto. Profe, ¿cómo va a ser? Mira, para este lado yo voy a poner algo que es muy frío, o sea, más que frío. Ah, profe, entonces yo voy a poner por acá, por ejemplo, la palabra helado o congelado, que es algo bueno, es algo muy frío. Y más que acá, profe, más que caliente, yo voy a poner, por ejemplo, la palabra ardiente. Ah, eso es más que caliente, ¿sí o no? Ardiente, abrasador, ¿sí o no? ¿Te vas dando cuenta? Ah, eso es más. Ya, ¿qué, profe? Ahora, ¿existe algo más que helado? Claro que sí. Existe, por ejemplo, la palabra gélido, que es muy helado. O también al mismo nivel está, por ejemplo, la palabra criogénico. Ya, el estado de la materia donde está tan helado, que las moléculas ya no se pueden mover, los átomos ya no se mueven. Ah, profe, entonces quiere decir que para acá, por ejemplo, también hay, por supuesto, también, por ejemplo, más que ardiente, por ejemplo, está la palabra tórrido, ¿ves? Que es muy caliente. Y te regalo una palabra más.
En nuestro idioma español existe una palabrita que expresa lo más caliente que existe. De verdad, profe, sí. ¿Cuál es? La palabra es urente. Lo más caliente que existe es justamente la palabra urente. Expresa lo más ardiente, lo más caliente. No hay nada más ardiente que la palabra urente. No hay nada que exprese lo más ardiente. ¿Ya? Urente hace referencia a la temperatura de las estrellas. Entonces, tú vas notando, ¿no? Vas notando que el grado de oposición, por ejemplo, que hay entre estas dos, ¿no? Entre frío, por ejemplo, y caliente, es un grado de oposición cercano, ¿sí o no? Mientras que entre helado, por ejemplo, y ardiente, es un grado de oposición mucho mayor, ¿sí o no? Y mientras que, por ejemplo, entre criogénico y la palabra urente, hay un grado de oposición mucho mayor, ¿sí o no? Eso justamente es lo que te quiero decir. Entonces, profe, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el examen de admisión me viene la palabra gélido? ¿Ya? Y me viene, por ejemplo, como alternativa caliente y ardiente. ¿Cuál marco yo? Ardiente. ¿Por qué? Porque es el más lejano. ¿Te das cuenta? Siempre se prefiere el absoluto. Ah, profe, y si me viene, por ejemplo, en vez de gélido, por ejemplo, me viene gélido y me viene por acá ardiente y tórrido. ¿Cuál marco yo? Tórrido, porque es más lejano. Y si me viene tórrido y urente, urente, porque es más lejano. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, más o menos es para que tú me puedas entender por ahí. Otro, por ejemplo, una cosa es un buen trabajo, un trabajo bueno, ¿ya? Y otra cosa es un trabajo malo, un mal trabajo, ¿sí? Algo que se ha hecho malo. Profe, entre bueno y malo, hablando de la calidad de algo, está un término intermedio que justamente es regular. Regular, ¿no? Un trabajo regular. Ah, profe, y también existe, por supuesto, por ejemplo, algo que es muy bueno, se le dice, por ejemplo, óptimo. Algo que es muy bueno, ¿correcto? Y a lo que es muy malo, profesor, ¿cómo se le dice? Pésimo. Y te vas dando cuenta que el grado de oposición entre óptimo y pésimo es mayor, ¿sí o no? Profe, ¿y hay algo más que óptimo? Claro, la palabra, por ejemplo, es inmejorable. Inmejorable es algo que está tan bueno que pues ya no lo puedes mejorar, sino inmejorable. Ah, profe, ¿y hay algo que es muy malo? Claro que sí. Por ejemplo, la palabra es deplorable. Algo que es muy malo. ¿Ves? Entonces, si tú te vas dando cuenta, ya vas agarrando la experiencia, ¿no? Ah, profe, bueno y malo son antónimos relativos porque aceptan un término intermedio y su grado de oposición es poco. Pero óptimo y pésimo son un poco mayores, ¿sí o no? Ah, profe, pero luego inmejorable y la palabra deplorable, entonces son más absolutos. Si me viniera óptimo, ¿cuál de los dos marcarías? ¿Marcarías pésimo o marcarías deplorable? A ver, piénsalo. Claro. Ponle pausa. ¿Ya está? Listo, muy bien. Profe, tengo que marcar el más opuesto, el más lejano. En este caso, ¿cuál es? Si me viene óptimo, pésimo o deplorable. Deplorable, lo que es peor, lo peor. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Y por último, ya para poder terminar, tenemos el último criterio. ¿Ya? Y el último criterio es justamente por su relación significativa. ¿Ya? Vamos por acá para poder acabar con la teoría de antonimia. ¿Ya? Profe, ¿y acá qué cosa tenemos? Por su relación, ¿ya? Por su relación significativa. Muy bien. Y por su relación significativa son de dos casos. Igualito, todo es entre dos. ¿Ya? Profe, ¿cuáles son esos dos? Acá te los coloco. Mira por acá. A ver, para poder terminar. Ya vamos a acabar. A ver, profe, ¿qué tenemos por acá? Tenemos los excluyentes, ¿ya? Los excluyentes. Y luego tenemos por acá los recíprocos, ¿ya? Los recíprocos. Profe, ¿y cómo es esto de acá, excluyente, recíproco? Fácil, mira por acá, mira, concéntrate. En el caso de los excluyentes es de esta manera. Mira, la negación de un término implica,
implica ¿qué cosa? Implica la afirmación del otro. La negación de un término implica la afirmación del otro. O puede ser al revés. ¿Cómo es eso? O sea, la negación del segundo implica la afirmación del primero. La negación del primero implica la afirmación del segundo. Como tú quieras, al revés. Profe, ¿cómo es eso? Si yo niego un término, automáticamente el otro, ¿sí?, se afirma. A ver, algunos ejemplos. 3 ejemplitos para que me puedas entender. ¿Ya? Mira por acá. A ver, vamos a negar, por ejemplo, si yo digo, a ver, profe, vamos a negar como ella me negó a mí. No es de día, ¿de qué cosa es? Si no es de día, profe, facilito, ¿es de qué cosa? Es de noche. ¿Sabes? No hay un término intermedio, profe, la tarde, pero sigue siendo parte del día. Oh, no está vivo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Profe, si no está vivo, ¿cómo está? Profe, está muerto, ¿sí o no? No está vivo, está muerto. ¿Correcto? Profe, pero el que está medio vivo, el que está en coma, pero está vivo, pues, ¿no? No hay un término intermedio como en el caso de los relativos, que sí aceptan un término intermedio. Otro, por ejemplo, no es varón. Profe, si no es varón, ¿qué me queda? Claro, tiene que ser ¿qué cosa? Mujer, ¿sí o no? No hay un término intermedio. No, que profe, que es intermedio, que mi amigo. No. O es varón o es mujer porque se determina eso según el sexo. Y si no es mujer, es varón. Si no está muerto, está vivo. Si no es de noche, es de día. ¿Ves? Se afirma uno y se niega el otro. Se niega el primero, se afirma el segundo. Se afirma el segundo, se niega el primero. Como tú quieras. ¿Ya? Esos son los excluyentes. Y en el caso de los recíprocos, ¿sí? En los recíprocos ambos términos se necesitan. Ambos, ¿sí?, se necesitan. Uno no existe sin el otro, ¿sí? Un término no existe sin el otro. Profe, ¿cómo es eso? Mira por acá. Mira, no puede existir una palabra sin que antes no exista la segunda. Es una antonimia donde ambos términos se necesitan. Por ejemplo, mira por acá. Una persona como el abuelo, para que exista el abuelo, necesita ¿de quién? Profe, el abuelo necesita del nieto. Si no existe el nieto, no es abuelo, pues. Claro, pues el abuelo no sea por la edad, ¿no? Porque supongamos, ¿no? Yo tengo un hijo a los 15 años, supongamos, eso no sigas ese ejemplo, supongamos, yo tengo un hijo a los 15 años y mi hijo comete ese error y también lo tiene a los 15 años. Yo tendría 30 años. ¿Y qué tendría? Nieto, sino. ¿Y sería qué cosa? Abuelo. Pero a los 30 años, ¿soy anciano? No. Entonces el abuelo no sea por la edad, sino el abuelo sea porque existe un nieto. ¿Y por qué existe un nieto? Porque hay un abuelo. Porque si tú, por ejemplo, ya no tienes un abuelo, ya no eres nieto de nadie, pues solamente eres hijo de. Y si ya no tienes papá, no eres hijo de nadie, eres huérfano. Ahora mira por acá. Mira, concéntrate. Otro, por ejemplo. Otro, mira, abuelo y nieto se necesitan. A ver, otro, por ejemplo. Si yo tengo lo siguiente, mira, por ejemplo, si yo voy a comprar algo, es porque alguien, ¿qué cosa va a hacer? Es porque alguien me va a vender algo. Yo no puedo vender sin que alguien me compre. Yo no puedo comprar sin que alguien me venda. Si yo no compro, no hay venta. Si yo no vendo, nadie me compra. ¿Ves? Ambos términos se necesitan. Y por último, uno más. Por ejemplo, ¿sí? Si yo voy a preguntar, es porque voy a buscar ¿qué cosa? Que alguien me responda, ¿sí o no? Entonces, profe, preguntar, responder. Y si yo voy a responder es porque alguien me ha preguntado, ¿ves? Entonces, ambos términos se necesitan, ¿correcto? Esta teoría entonces te puede servir para algunas preguntitas tipo DECO. Ya, yo te sugiero que por favor lo revises. No está del todo complicado, ¿sí? Revisa una vez más, repasa el vocabulario y con eso de ahí ya podrías resolver los ejercicios que están justamente en tu libro, los que han faltado completar. ¿Ya? Cualquier duda, ya tú sabes, me consultas. Todos los jueves estoy contigo. Ha sido un placer haber estado con ustedes, muchachos, en esta clase. Cuídense bastante y muchas bendiciones. Nos vemos. Chao, chao.